entonces retomamos nuestra conferencia. Quiero en este momento saludar en Florencia a Fernando Sánchez y Alfredo Castro, que se encuentran acompañándonos en el centro asociado. En Sincelejo nos envían un reporte y nos dicen que quieren felicitarnos por tan importante charla. Les ha gustado que el doctor Darío explica y plantea muy bien los puntos y la temática, y que ha ido penetrando muy bien en la temática que se ha ido desarrollando. Y también en Cartago nos reporta Ana Milena que se encuentra Mario Gil, ingeniero de sistemas y que participa por la Secretaría de Salud de Anserma. Entonces, Mario, bienvenido y espero que aproveches esta conferencia y nos envíes muchas de tus inquietudes y de tus aportes. Listo, profe. Muy bien, entonces podemos retomar. Habíamos antes del descanso planteado que la acumulación de capital que se produce después de la guerra da lugar a una nueva concepción económica y a unos grandes poderes internacionales que van imponiendo a lo largo del mundo su concepción ideológica y política. Esa concepción que yo le estoy atribuyendo en este momento a Milton Friedman no es exclusiva de una persona, son muchas las personas que en el momento están asumiendo esta pudiéramos decir, recuperación de los principios tradicionales de Hobbes y del liberalismo. Y puede ser que algunas personas se sientan incómodas cuando hablamos de neoliberal. Hay gente que dice, no, es que esa palabra se ha convertido en algo peyorativo, es una reducción de un proceso más complejo. Podrían tener razón, pero la idea es que quien le puso el nombre de corriente neoliberal tampoco está tan desacertada en lo que es la concepción básica de la propuesta. En desarrollo del planteamiento de Friedman, hay varios actores muy poderosos al nivel mundial que acogen las propuestas de Milton Friedman y las recogen en un conjunto de compromisos ideológicos y políticos que van a ser muy importantes desde fines de los 80 y principios de los 90, y que la literatura conoce con el nombre de Consenso de Washington. Como ese término va a ser tan importante en salud y en la política internacional a partir del momento, vamos a gastarle un minutico a esta diapositiva. Realmente nunca hubo una reunión que se llamara el Consenso de Washington. ¿Por qué entonces la palabra Consenso de Washington? Entonces, para que entendamos un poquito, Washington es una ciudad relativamente pequeña, no es una ciudad gigantesca en Estados Unidos, es una ciudad pequeña, muy ordenadita, bonita, pero en Washington funcionan pudiéramos decir, 4 instituciones muy poderosas al nivel mundial. Funciona la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos despacha desde Washington. Funciona el Congreso de los Estados Unidos, el Congreso despacha desde Washington. Funciona la sede del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Entonces son 4 poderes, y como es una ciudad pequeñita, los funcionarios de estas 4 agencias, los economistas y políticos de estas 4 agencias, van a los mismos clubes, van a los mismos restaurantes, van a los mismos sitios de recreo, se conocen. Uno de ellos es Williamson, que una vez en una conferencia plantea lo que Washington piensa, el consenso de los de Washington. Entonces los periodistas paran la oreja, ¿y cómo así? ¿Y usted dónde saca eso? Pues es que yo converso con ellos y esto es lo que les oigo decir. Lo que Washington piensa es esto. El consenso de Washington se refiere a 10 acuerdos que son comunes para el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el Congreso de los Estados Unidos y la Casa Blanca. Y tienen mucho que ver con economía, pero yo quisiera resumirlos como en 3 aspectos. Uno, el consenso de Washington tiende a garantizar, primero, que los países paguen la deuda externa. Estamos frente a un problema de endeudamiento global, entonces que los países paguen la deuda externa. Muchas de las medidas del consenso de Washington apuntan a que los países no se comprometan en otra cosa que impida que ellos le paguen la deuda al Banco Mundial, al Fondo Monetario y a los organismos internacionales. De ahí que hay normas como hay que ser disciplinado en el gasto
y usted no puede gastar en educación y en salud así a la topa tolondra. Usted tiene primero que ver sus obligaciones con los bancos antes de meterse en estas políticas. Otra de las medidas del consenso de Washington apunta a que los grupos económicos vayan teniendo el control de todo lo que son los bienes públicos, las comunicaciones, el agua, la energía, el transporte, la educación, y eso da lugar a una iniciativa privatizadora en el sentido de que ya no sea el Estado el que administre estos recursos, sino que sea el sector privado el que preste estos servicios. Y para poder que eso se cumpla, el tercer grupo de medidas tiene que ver con el desmonte de los estados modernos. Y desmonte de los estados modernos se da por una parte por una vía ideológica muy sutil, que es la de desacreditar el Estado. A partir de esta época van circulando por todo el mundo expresiones como el Estado es malo, el Estado es corrupto, el Estado es ineficiente, hay que acabar con eso, él no tiene por qué prestar servicios, ¿por qué confían ustedes en el Estado cuando ha sido tan mal administrador? Eso lo tiene que manejar es el sector privado, que el sector privado es eficiente, presta servicios de buena calidad, sabe hacerlo mejor. Entonces se va regando por todo el mundo esa concepción de que hay que acabar y desmontar el Estado, y Colombia no es la excepción. Y en el caso particular de lo que nos toca a nosotros, eso se aplica también a salud. Entonces el Sistema Nacional de Salud, que empezó en el 1975 con López, llega el momento en que recibe toda una arremetida de este grupo económico de usted no tiene por qué seguir administrando el Sistema Nacional de Salud. El Estado es malo, corrupto, ineficiente. Entréguele los servicios al sector privado, que el sector privado lo hará bien. El consenso de Washington se refleja en la gestión que hacen dos organismos muy importantes que prestan dinero a los países. Y Colombia le presta dinero al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, y es el Banco Mundial el que empieza a decir qué se hace en salud. Y en 1993, y quiero que recuerden esta fecha, ¿se acuerdan de cuál es la fecha de la Ley 100? 23 de diciembre de 1993. Pues muy bien, el 6 de junio de 1993, es decir, 6 meses antes, el Banco Mundial saca un informe que se llama Invertir en Salud 1993. Si ustedes leen ese informe, que lo encuentran en Google, el informe del Banco Mundial recoge lo que el Banco Mundial propone que deben ser las administraciones de la salud en todos los países de América Latina y posteriormente en todo el mundo, y ahí aparece reflejada la Ley 100. De modo que cuando el ministro Juan Luis Londoño, en 1993, Juan Luis es un economista muy versado en el asunto, Juan Luis acaba de llegar de Harvard, está enterado bien de toda esta corriente, la comparten mucho. Juan Luis es una persona que está bien enterada de estos cambios y cree en ellos y comparte eso. Es el primero que le echa mano a esa reforma y la aplica en Colombia. Entonces hay una gran identidad entre la propuesta de la Ley 100 de 1993 y los planteamientos del consenso de Washington, particularmente en lo que se refiere a desmontar el estado de bienestar. Entonces me van a entender por qué en los próximos años se van a desmontar todos los esfuerzos que habíamos construido desde 1975 y se le va a ir entregando progresivamente ese, entre comillas, negocio, porque así lo llama el banco, al sector privado. Pero eso es muy mal negocio, porque ¿quién va a entregar un servicio a gente que no puede pagar por él? Eso lo hacían las monjitas que no tenían ánimo de lucro. Pero los grandes inversionistas mundiales no van a hacer eso. ¿Quién me va a pagar por atender la salud? Entonces lo primero que hay que fortalecer es la inversión en salud. Paradójicamente, lo primero que hacen las medidas es fortalecer la capacidad de los países en materia de recaudo y en materia de disponibilidad de recursos. Entonces vamos a ver que los recursos con los que cuenta salud se van a triplicar en los años siguientes. Ya no estamos hablando de ese sistema pobre que me tocó a mí. Vamos a hablar de un sistema que tiene dinero, y lo primero que hace el gobierno es inyectarle dinero
al sistema, porque si no, no va a ser atractivo para el sector privado. Y se van a producir muchas reformas. Lo primero, hay un grupo de reformas que se llama las reformas de primera generación. Las reformas de primera generación se refieren a descentralizar los estados. Nosotros estamos acostumbrados a valorar muy positivamente la descentralización, y de hecho la descentralización políticamente tiene una gran ventaja, que las decisiones se tomen allí donde se produce el problema. Pero algunos críticos de la descentralización en Colombia dicen que aquí no ha habido descentralización política, que aquí lo que ha habido es fragmentación de los sistemas políticos. Teníamos un estado precario, los estados latinoamericanos nunca alcanzaron ese nivel de concepción de ciudadanía y de desarrollo que alcanzaron a los estados europeos. Usted le habla a un europeo de su carácter de ciudadano y el europeo se hace matar porque él sabe que el Estado tiene obligación con él, es que lucharon por eso. Pero en Colombia y en América Latina, ciudadanía es una palabra que no implica ni lucha ni reivindicación, sino un Estado que le regala a uno alguna cosa. Entonces no hay una concepción. Los estados nuestros, algunos analistas dicen, son estados que nunca alcanzaron a desarrollarse a nivel democrático ni de fortalecer sus mecanismos. Entonces fueron estados que no solamente eran precarios en su momento, sino que ante la descentralización sucumbieron. Y eso implicó para los departamentos que cada gobernador a partir de 1990 va a llegar y va a echar gente. Aquí sobran, entonces se desmonta. Aquí no necesitamos quien trabaje tuberculosis, aquí no necesitamos quien trabaje materno-infantil. Entonces el ministerio sacó los epidemiólogos y durante mucho tiempo el ministerio tuvo un solo epidemiólogo. Doctor, en este transcurrir quisiera que retomáramos o nos ilustrara sobre cuáles han sido las perspectivas de comprender la salud que hay detrás de cada modelo. Porque ahí cuando llegas al tema de la tuberculosis, ¿cómo han surgido estos modelos asistencialistas y se han afincado tanto en el sistema que realmente hay un imbalance muy fuerte con el tema de promoción y prevención? Yo creo que es importante como retomar ahí. No, excelente la pregunta. Nos sacaría un poquito del tema, pero yo creo que puede haber una respuesta. En la concepción de salud que tenemos nosotros en Occidente, siempre ha habido un predominio del planteamiento que hacemos nosotros los médicos, o sea que el discurso médico ha sido hegemónico cuando hablamos de salud. Casi que se le dice a las otras disciplinas, usted no tiene nada que decir frente a eso, porque los que sabemos de salud somos los médicos. Eso no solamente en Colombia, eso ha pasado en casi todo el mundo. Desde 1948, que se crea la Organización Mundial de la Salud, el primer esfuerzo que hizo la Organización Mundial de la Salud fue de sacar la salud del ámbito de la enfermedad. Y ustedes han escuchado la definición de salud de la OMS, 1948, la salud es el bienestar de la gente, y no solamente la ausencia de enfermedad. Y el esfuerzo que se hizo de la OMS durante mucho tiempo fue especialmente importante en la década del 70 con un director que tuvo la OMS de nombre Halfdan Mahler. Qué lástima, no creo que hoy, pero no me disgustaría que ustedes recordaran ese nombre, y sobre todo si hay personas interesadas en auditoría, en calidad y en evaluación del acto médico, porque en las políticas de Halfdan Mahler, que fue 3 veces director de la OMS, hay una gran clarividencia y una concepción muy integral de salud. Halfdan Mahler no solamente dice que para poder garantizar la salud de la gente hay que incidir sobre el desarrollo económico, político y social. Oigan pues, un médico, director de la OMS, que dice, no es solamente con medicamentos ni con médicos como vamos a poder atender la salud de la gente. Hay que atender a las condiciones sociales, económicas y políticas de los países. Pero el pensamiento de Halfdan Mahler es muy incómodo para los grandes poderes económicos. El hecho de que Halfdan Mahler propusiera 2 medidas tan elementales como la lactancia materna. Halfdan Mahler dice, en África se nos está muriendo los niños porque no tienen alimento, lo único que puede salvar la vida de muchos de estos niños en África es la lactancia.